Noches, bienvenidos a todos a un nuevo webinar organizado por el Comité de Cardiólogo Joven en conjunto con el Comité de Cardiopatía Isquémica. En el día de hoy vamos a hablar sobre el rol de la viabilidad cardíaca por resonancia magnética para la toma de decisiones, ¿sí? Para ello vamos a contar con el doctor Juan Manuel Copa Gallardo, que nos va a presentar un caso clínico. Y a continuación, el doctor Esteban Rengel nos va a hacer una revisión bibliográfica. El doctor Juan Manuel Copa es médico cardiólogo, especialista en imágenes cardíacas y fellowship del Instituto Houghton, así se dice, de Córdoba. Y el doctor Esteban Rengel, que es el que va a hacer la revisión bibliográfica, él es cardiólogo de staff del Instituto de Cardiología de Tucumán, médico cardiólogo de unidad coronaria del Hospital de Monteros y miembro activo del Comité de Cardiopatía Isquémica. Como panelista nos va a acompañar el doctor Adrián Carlesi, que es médico cardiólogo, especialista en imágenes cardíacas y aparte es vicepresidente del Comité de Tomografía y Resonancia Magnética. Bueno, yo soy Lorena López, soy médico cardiólogo, cardiólogo intervencionista y presidenta actual del Comité de Cardiopatía Isquémica. Bueno, vamos a comenzar con el caso clínico con el doctor Copa, cuando quiera. Muy bien, paso a compartir pantalla entonces. Bien, ahí se debería estar viendo, ¿no? Si alguien me confirma que se ve la pantalla. Sí, se ve bien, Juan. Se ve bien, Perfecto. se ve bien. Perfecto. Bueno, como muy bien dijeron, vamos a dar a esta primera jornada de Ateneos una integración entre la de FAC Joven, ¿no?, con el Comité de Cardiopatía Isquémica, así que para mí un honor representar a este grupo de cardiólogos jóvenes. Primero un disclaimer, un fe de rata si se quiere. En el título mencionaba rol de la viabilidad cardíaca por resonancia magnética RMN, ¿no? Para la toma de decisiones. Yo creo que acá, bueno, como muy bien sabrán, y si no, ponerlo en debate y abriendo ya la charla, la resonancia magnética cardíaca, las siglas actualmente es RMC, ya no se usa el RMN, que puede dar a entender que es un método nuclear, porque justamente utiliza radiación no ionizante, no ioniza al núcleo y por ende no causa mutaciones en el ADN, como sí lo hace la tomografía computada, que utiliza rayos X, la cámara gamma, que utiliza rayos gamma, no así la resonancia magnética cardíaca. Esto para mí me parece clave ponerlo, bueno, como primero y un fe de ratas de esta charla. Ya pasando al caso clínico, traje dos casos, espero hacerlo variadito y bueno, justamente después poder comentarlo un poquito más con todos ustedes. Vamos a presentar primero una paciente de sexo femenino de 75 años de edad. Tenía como síntomas disneas, incapacidad funcional de 3 meses de evolución y como un factor de riesgo solamente, entre comillas, estrés financiero. En el electrocardiograma ya teníamos una complejidad, un bloqueo completo de rama izquierda, como ustedes lo ven, que era nuevo. Ella, más allá de su edad, ya había contado con revisaciones previas y no refería a este antecedente, lo cual puede llamar la atención. Siempre creo que hoy en día le comentábamos a los pacientes, ¿no? Ella no, ahí bueno, se da a entender que este bloqueo es nuevo. Y tenemos un ecocardiograma Doppler, tenemos unas imágenes estáticas donde, bueno, ya sabemos, ¿no?, cómo este trastorno de conducción puede, puede ser dificultoso evaluar, sobre todo lo que es la contractilidad con su movimiento paradojal. Acá ya lo que llama la atención en el modo M de este plano paresternal eje largo a la izquierda y un 4 cámaras a la derecha, son unos diámetros aumentados. Si vemos ahí un diámetro diastólico de 63 milímetros con un sistólico de 50 milímetros, le da una fracción de eyección por threshold de 41%, mientras que por biplano se sacó la fracción de eyección de 35%. Y de hecho el derecho también, miren, le da un TAPSE caído. Entonces, bueno, ya nos está llamando la atención su dolor con su disnea, con su bloqueo completo de rama izquierda y con su electrocardiograma.
ya se decide pasar a un estudio de perfusión miocárdica, que bueno, también abriendo el debate, yo creo que cuando lo podamos comentar un poquito más, ustedes hubiesen decidido hacer este estudio con un bloqueo completo de rama izquierda o no. Ya sabemos que el electro no nos va a servir, fue ininterpretable justamente, pero sí el estudio de perfusión fue positivo, demostrando isquemia reversible anterior a nivel apical y medial y parcialmente reversible en apex, con un monto de perfusión de isquemia del 9%. ¿Sí? Hablaba también de una fracción de eyección del 25% y un aspecto dilatado del ventrículo izquierdo. Hacía la aclaración que estas anomalías podían estar en relación al bloqueo completo de rama izquierda sin presentar obstrucción coronaria epicárdica. Entonces, yo creo que, bueno, qué desafiante que es el bloqueo completo de rama izquierda, y bueno, acá vemos un estudio donde no nos está saliendo la duda. Se decide avanzar con una tomografía cardiovascular, esto ya es agosto, como bien vieron, empezamos en julio. Esta es la primera parte que se hace de la tomografía cardiovascular, un score de calcio, donde ya podemos ver la arteria de A, la CX, la derecha, afectadas con calcio, con aterosclerosis coronaria, es decir, esta mujer tiene enfermedad coronaria. Y bueno, acá ya en la cuantificación por Agatston vemos que tiene un total de 1748 Agatston, ¿sí? De score de calcio de Agatston. Esto, como ustedes bien sabrán, ya con las nuevas guías de riesgo cardiovascular y demás, bueno, más allá de que está asintomática, tiene una alta carga aterosclerótica. Y ya en el otro paso de la tomografía cardiovascular, bueno, se inyecta el contraste, por eso es que ya vemos opacificadas las cavidades. Y bueno, esto es una corrida axial, se ve la enfermedad coronaria importante que tiene esta mujer. Acá son reconstrucciones multiplanares, reconstrucciones de las arterias en distintos planos, la descendente anterior. Lo que estamos viendo en este estudio, una lesión mixta y severa a nivel del origen y del tercio proximal de la DA, la informamos con mayor al 70%, mientras que en el tercio medio, como ustedes ven, tiene mucho calcio. El calcio, sí, en la tomografía coronaria puede ser un tanto desafiante para evaluar. La informamos como probablemente moderada-severa, 50-70%. Después, todas las irregularidades parietales que tiene. La CX era la arteria dominante, ustedes la ven ahí con un buen calibre, y no tenía lesiones obstructivas severas, mientras que la derecha, más bien de escaso desarrollo, sí informaba una lesión ahí probablemente moderada-severa en el tercio proximal, como ustedes la ven. Estas son las reconstrucciones 3D, donde, bueno, ya ese aspecto arrosariado que se puede ver, y se decide pasar a la cinecoronariografía. De nuevo, la discusión, ¿no? No sé si ustedes ya con el estudio de perfusión hubiesen decidido pasar a la cinecoronariografía, sabiendo que está con síntomas, sabiendo que tiene el bloqueo completo de rama izquierda, sabiendo que informa ya de una isquemia, ¿no? Más allá de que puede ser confundidor el bloqueo. Pero bueno, a discusión, espero después poderlo debatir con ustedes. Y ya en la cinecoronariografía, de nuevo, la derecha, ahí como bien ya le informaba, la tomografía coronaria más bien hipoplásica, mientras que sí ya en estas vistas donde se puede desplegar bien la arteria descendente anterior y la circunfleja, ustedes vean qué linda la circunfleja, dominante, como bien le informaba la tomografía, pero la descendente anterior sí ahí en el ostium y tercio proximal corrobora lo que ya veía la tomografía coronaria. Estas son otras vistas donde, bueno, seguimos viendo, categorizando mejor esa lesión, una lesión más bien focal, 80-85% la menciona, una obstrucción severa. Ante todo esto, estas son otras vistas donde, bueno, se puede categorizar mejor esa lesión. Ante todo esto, ustedes creo que coincidirán conmigo, una mujer con obstrucción severa en la arteria coronaria, principalmente en la descendente anterior, con síntoma y con disfunción ventricular, con una fracción de eyección estimada en 35%, esto es lo que venimos a traer a discusión, ¿no? El rol de la resonancia magnética cardíaca en esta paciente. Y como podemos ver, ustedes vean ahí el 4 cámaras con esa disincronía septolateral, puede llamar la atención también su hiperplasia de la grasa pericárdica, ¿no? Pero centrándonos ya en el movimiento del miocardio, en este 2 cámaras, miren qué bonito se ve esa zona afectada anterior medial. Este es un eje corto que va desde apex
a la base esa disincronía, y miren cómo en el tercio medio, ya en el segmento medial ya empieza a aparecer esa zona de aquinesia del ventrículo izquierdo. Lo bueno que esta señora en su caracterización tisular no tenía fibrosis, y acá, bueno, la fortaleza de la resonancia, ¿no? Ustedes vean cómo en este 4 cámaras, en este 2 cámaras, no capta gadolinio este estudio, entonces su caracterización tisular decimos que no tiene fibrosis. En el lado izquierdo tenemos un T2 para evaluar edema, no tiene edema. Así que bueno, como resumen, estamos teniendo un síndrome coronario crónico, estamos sabiendo esta evolución de 3 meses, sintomática, la paciente con enfermedad reumatoide obstructiva severa en la descendente anterior, con disfunción ventricular y sin fibrosis. Esto nos habla de viabilidad, ¿sí? Este miocardio es salvable por más que esté disfuncionante. Entonces, la toma de decisiones ayudada por la resonancia fue un ATC con STEM a la DA ostial proximal, con esas medidas. Y bueno, acá siguiendo a categorizar, ya se ve el paso de la guía, las distintas vistas, haciendo ya el insuflado del balón y colocando el stem. Ahí en la imagen de la derecha ya se ve el resultado. Y acá estamos comparando el previo con esa lesión, miren, bueno, muy categórica, ¿no? En el lado izquierdo y versus el lado derecho. Esta señora se hizo un control a los 6 meses y podemos ver ese 4 cámaras y este 2 cámaras. Miren, si recuerdan, ya lo vamos a poner, agosto del 2021. Y el 2 cámaras comparándolo. Como antes estaba dilatado con un volumen indexado de 124 mililitros por metro cuadrado, un diámetro de 62 milímetros y una fracción de eyección por resonancia de 34%, mientras que en este nuevo estudio, pasado los 6 meses, bueno, miren qué bonito, una fracción de eyección limítrofe, sin duda también su bloqueo interfiere, pero con volúmenes ya conservados. Entonces, bueno, este es el diagnóstico que hicimos: un miocardio hibernado, consecuencia de la isquemia crónica, son zonas de miocardio hipoquinéticas o aquinéticas, consecuencias de esta isquemia crónica que pueden mejorar con la revascularización, un nuevo estado metabólico. Traerles otro caso clínico, este es un ejemplo de un síndrome coronario crónico, ahora les traigo uno agudo, un masculino, 53 años de edad, dolor precordial nocturno opresivo, acompañado de una hipertensión arterial 200-130. Este hombre, bueno, se va a dormir y recién consulta al otro día a la tarde ya asintomático. Tiene estos factores de riesgo: hipertensión, tabaquista, artritis reumatoidea y estrés. En el electro, bueno, podemos ver ya este ritmo sinusal, pero estas ondas QS ya en la cara inferior de 2 de 3 ABF, con un ST ahí rectificado, tironeado en la cara lateral alta, y bueno, el ST con las T negativas, B3, B4 cara septal. Enzimas cardíacas positivas, estamos haciendo entonces un diagnóstico de un síndrome coronario agudo, ¿no? Acá, más allá de sin elevación del ST o con elevación del ST, ya sabemos hoy en día que tenemos que mirar más allá, ya ver los predictores de que no hablan de una oclusión arterial aguda, donde más allá de que no tenga supra tenemos que ir a abrir esa arteria. Este hombre no lo tenía. En un ecocardiograma Doppler tenemos una fracción de eyección del 41%, con una aquinesia inferior, inferoseptal, medial y basal, sin falla cardíaca. Bueno, se le hace la cinecoronariografía a este hombre y ya tenemos esta caracterización: la coronaria derecha dominante, con una lesión ahí en el tercio medio severa, mientras que ya a nivel del tercio distal se vuelve a ocluir, oclusiva total a dicho nivel, mientras que la arteria DA y CX también estaban comprometidas. Miren ustedes la CX con esa oclusión severa en el tercio medio guión distal, mientras que la DA, bueno, tenía ahí informada una oclusión moderada, no estaba en duda si realmente era significativa. Acá otra vista de la coronaria derecha donde se ve su lesión severa. Entonces, bueno, con ese electrocardiograma, ese ecocardiograma y esta anatomía es que se decide pasar a la resonancia magnética para ver si tiene factibilidad o no abrir esa arteria. Y esta es su resonancia cardíaca. En el lado izquierdo tenemos un 2 cámaras, en el lado derecho un 4 cámaras. Ustedes vean la quinesia inferior extensa que tiene este paciente, apical, medial y basal.
Y acá en el cuatro cámaras se ve cómo se queda lo septo apical. Llama la atención también esa aurícula grande y ustedes coincidirán conmigo esa insuficiencia mitral. En este contexto, bueno, hay que irlo pensando, ¿no? Un Carpentier 3B, bueno, lindo estudio. Vemos acá también en este eje corto, ya que va desde ápex a base, ese hipertrabeculado llama la atención y lo que corrobora, ¿no? Toda esta zona de aquinesia inferior extensa con, que llega, como decimos, apical, medial y basal. Miren ahí cómo se ve la regurgitación de la válvula mitral también. Este hombre tenía edema en la secuencia T2 estira a la izquierda y miren cómo capta gadolinio a nivel inferior, todo transmural, con esas zonas de hipocaptación en su interior. Esto nos habla de una injuria microvascular. Es básicamente lo que nos está denotando este estudio, que hay una fibrosis inferior extensa, transmural, no viable. Un resumen, entonces, un síndrome coronario agudo, con lesión de múltiples vasos coronarios, con disfunción ventricular, con una fibrosis transmural inferior, sin viabilidad y ausencia de fibrosis en el resto del segmento, es decir, el territorio de la CX, la DA, era viable. Con esto se toma la decisión, se decide poner ATC con stent a CX por 2 a nivel distal y posteroventricular. Se realiza FFRADA, lesión no severa por guía de presión, corrobora esto que estaba en debates. No, no es severa, se determina moderada, no es necesario pasar a abrir esa arteria y el territorio de la CD es no viable, es una lesión que no amerita revascularizar. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la viabilidad? Yo creo que ahora se abre el debate con la revisión bibliográfica, simplemente dar unos tips, un miocardio disfuncionante pero viable, refleja integridad celular, la potencial contractilidad óptima si se restablece el flujo y su evaluación guía la terapéutica. Tenemos varios métodos, ¿no? Ya sabemos que la resonancia va a evaluar el volumen extracelular, el SPECT, la integridad de la membrana, el PET, el metabolismo de la glucosa, tenemos el ecoestrés también para ver la reserva contráctil. Acá sin duda que hay que tener bien fresco, saber manejar lo que es la cascada isquémica, dónde se va a ir afectando cada parte de la fisiopatología, ¿no? Del miocardio. Y bueno, la resonancia sin duda que es un método ideal para ver esto a nivel de, acá tenemos ejemplos, oclusiones en la DA, en la CX, en la derecha, subendocárdica, transmural. Bueno, la resonancia tiene un gran valor para aportar sobre esto y yo creo que lo fuerte de la resonancia es que a la resonancia se la compara con el tejido en vivo, ¿sí? O sea, es como una histología virtual, le decimos a la resonancia. Entonces tiene una fortaleza, miren cómo puede detectar pequeñas zonas de fibrosis ya, de infartos, hasta el gramo ya lo puede detectar. Entonces, bueno, la resonancia cardíaca permite cuantificar la extensión y la transmuralidad de la fibrosis, detecta el miocardio aturdido o hibernado, como lo hemos mostrado, integra la anatomía, la función y la caracterización del tejido en un solo estudio, orienta la decisión y anticipa el pronóstico. Es un estudio muy bueno cuando, bueno, puede estar la disponibilidad de este método. Muchas gracias por su atención. Muchas Bueno, gracias, colegas, doctor. Muy bien. interesante los casos, la verdad. Bueno, ahora vamos a dar lugar al doctor Esteban Rengel con su Bueno, presentación. ahora voy a compartir pantalla. Díganme, a ver, ahí va. Comparte, a ver. ¿Se ve? Sí, ¿Se perfecto, ve? Doc. ¿Se ve? Bien, vamos a ver. Pues desde el principio. Bueno, Excelente. puntero. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como decía, mi nombre es Esteban Rengel, soy médico cardiólogo e integrante del Comité de Cardiopatía Isquémica de FAC. Y le agradezco a los organizadores la oportunidad que me dan para que charlemos un poquito, en este caso, sobre viabilidad miocárdica, los principios generales de la viabilidad, qué se considera viabilidad. Para eso, como objetivos para esta charla, vamos a definir qué es viabilidad, qué técnicas disponibles tenemos, interpretar los resultados y qué nos dice la evidencia sobre la revascularización guiada por viabilidad. Definimos a la viabilidad como un fenómeno por el cual el miocardio disfuncional, debido a una isquemia aguda o crónica,
conserva su potencial para recuperar la función sistólica después de la revascularización. Nepal y colaboradores nos dicen que la respuesta adaptativa a la isquemia pueden ser el aturdimiento miocárdico, o también conocido como miocardio atontado, y la hibernación miocárdica. La característica del aturdimiento miocárdico es la pérdida temporal de la contracción por isquemias repetitivas cortas, en la cual hay una recuperación potencial en días o semanas de la contracción ante un flujo sanguíneo en reposo normal, y que es causado esto por isquemia aguda más lesión por reperfusión. En cambio, la hibernación miocárdica es la adaptación a la isquemia crónica, que ante un flujo sanguíneo en reposo gravemente reducido, tenemos regulación negativa de metabolismo y contractilidad con escasa muerte celular y que tiene el potencial de recuperarse parcial o totalmente después de la revascularización. Catiridi y colaboradores, asentando esto a la respuesta isquémica, nos dicen que ante la isquemia miocárdica tenemos necrosis de miocitos y podemos tener autofagia o apoptosis. Y tenemos finalmente que dentro de la escara miocárdica vamos a tener tejido no viable que puede convivir con tejido parcialmente viable. Y el miocardio hibernado tiene tejido viable que puede convivir con tejido parcialmente viable, y esto nos puede dar la respuesta heterogénea del miocardio después de la revascularización. Entonces, ¿en qué pacientes sirve estudiar viabilidad? En pacientes que tienen miocardiopatía isquémica crónica, como el primer caso, o en pacientes sintomáticos con oclusión total de las arterias coronarias con ST elevado que llegan en forma tardía a la revascularización, y las pruebas de viabilidad nos pueden ayudar a tomar decisiones sobre revascularización. El primer estudio es el electro, básicamente es la herramienta inicial, donde la ausencia de onda Q patológica puede dar un indicio de miocardio viable. Pero que tenga onda Q obviamente no es específico de infarto, porque también la podemos encontrar en la hipertrofia miocárdica o el Wall Parkinson-White. Por lo tanto, el electro es la primera herramienta que uno observa para integrar las otras de sobreviabilidad. Entonces, como las técnicas que tenemos no invasivas para evaluar la viabilidad, la podemos ver desde distintos puntos de vista, desde la perfusión y metabolismo con el SPET, gatillado, con el ecocardiograma contrastado, con el PET, cuando evaluamos la función sistólica y la reserva contráctil, con el ecoestrés con dobuta, con la resonancia magnética con estrés farmacológico, cuando evaluamos necrosis miocárdica, el gold estándar, la resonancia magnética con el gadolinio, realce tardío. Y cuando comparamos los distintos métodos que tenemos, el ecoestrés, como decíamos, tiene el principio de reserva contráctil, que estimulando con dobutamina va mejorando la contractilidad. Sabemos que es ampliamente disponible, es de bajo costo. La desventaja del ecoestrés es la ventana acústica muchas veces y la experiencia del operador. Y tiene una precisión buena, aunque un poquito menor que la resonancia del PET. Y la resonancia magnética cardíaca, sabemos que con el realce tardío con gadolinio detecta y cuantifica la fibrosis. Es de alta resolución, tiene mayor costo, menos disponibilidad y tiene una alta precisión para predecir recuperación funcional. Después están los métodos nucleares, el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, y el SPECT. El principio del PET es el metabolismo y la perfusión. Tiene una alta sensibilidad para detectar viabilidad y diferenciar sobre todo miocardio aturdido de hibernado, pero el PET tiene alto costo y nos expone a radiaciones ionizantes y hay baja disponibilidad del método. El SPECT evalúa la captación de los isótopos, tiene mayor disponibilidad, aunque tiene menor resolución espacial que resonancia, también nos expone a radiaciones ionizantes. Y tiene una limitación para diferenciar la viabilidad en defectos severos. En cuanto a la resonancia magnética, es la prueba ideal, como decía Juan Manuel, para evaluar viabilidad porque evalúa de manera integral, ya que tiene capacidad para obtener imágenes, estimar directamente la carga de cicatrices. Podemos evaluar con resonancia la perfusión miocárdica, evaluar el movimiento de la pared, el grosor, reserva contráctil con dobutamina, nos permite ver la fracción de eyección ventricular y los volúmenes ventriculares.
Y en cuanto al realce tardío, específicamente es ese que se correlaciona con el grado de viabilidad y el potencial de revascularización. Porque el segmento miocárdico con mayor de 50% de realce tardío, ya decimos que no es viable y no mejorará tras la revascularización. En cambio, si el realce tardío es menor del 25% del segmento, se dice que es viable y se va a beneficiar de la revascularización. Entre el 25 y el 50 hay que investigar más a fondo otros factores como la reserva contráctil inotrópica con dobutamina o evaluar el eco o con la resonancia magnética nuevamente. En cuanto al SPECT, la demostración de viabilidad es la que implica la integridad de la membrana. Se utiliza tecnesio y se utiliza el talio, bueno, el talio ya está en desuso, y la viabilidad se va a valorar en el mismo estudio de perfusión para medir isquemia y se lo puede hacer con una sola adquisición utilizando nitrato sublingual para optimizar la captación. Y el criterio de viabilidad va a ser cuando haya una captación mayor al 50% del trazador en el segmento disfuncional. El PET utiliza la perfusión y el metabolismo. La perfusión miocárdica la utiliza con amonio marcado, por ejemplo, rubidio, y habitualmente la imagen metabólica la emplea con el 18-fluorodesoxiglucosa. El estudio de perfusión normal con el PET va a ser el que tenga captación de glucosa normal y es indicativo de viabilidad. El aturdimiento miocárdico va a mostrar una función disminuida con perfusión y metabolismo relativamente conservados. Y la respuesta del miocardio hibernante es aquel identificado como mismatch, en el cual hay una perfusión reducida, pero con preservación o incremento del metabolismo, que es la mismatch o incongruencia metabólica o perfusión. El tejido necrótico tendrá el match. ¿Por qué? Porque hay perfusión reducida y metabolismos reducidos. La capacidad predictiva de este método para ver recuperación funcional tiene una sensibilidad del 88% y del 74%. El ecoestrés ha descrito distintas respuestas al estrés con dobutamina. Cuando tenemos una mejora sostenida a dosis crecientes de la contractilidad a dosis crecientes con dobutamina, tenemos que un signo específico de viabilidad. Después tenemos la respuesta bifásica, en la cual la contractilidad mejora con dosis pequeñas de dobutamina y empeora la contractilidad a dosis más altas debido a isquemia. Esta respuesta tiene una sensibilidad del 60% y especialmente del 88% para predecir una recuperación contráctil 6 semanas después de la revascularización. La escara miocárdica no viable no se espera que mejore contractilidad con la dobutamina, pero sin embargo no tiene una alta sensibilidad para detectar miocardio no viable. Entonces, las pruebas de viabilidad en la toma de decisiones clínicas en pacientes con difusión ventricular sabemos que va a ser potencialmente útil, según Howick y colaboradores, en la difusión del ventrículo izquierdo grave, cuando hay un amplio remodelado del ventrículo izquierdo, cuando hay numerosas comorbilidades, cuando es probable que la revascularización sea incompleta ante una angina que sea menos grave. Y no va a ser tan esencial las pruebas de viabilidad cuando ante un ángulo importante, con un buen vaso distal, un electro sin onda Q con montaje conservado y un riesgo quirúrgico razonable, no la estaríamos empleando la viabilidad. Las evidencias sobre los estudios de viabilidad, tenemos pocos ensayos clínicos. Tenemos el STITCH, que fue tratamiento quirúrgico, tratamiento médico de insuficiencia cardíaca crónica, en el cual se evaluó pacientes con tratamiento médico y cirugía, en el cual con pruebas de viabilidad no mejoró. El estudio PAR2 utilizó fluor de desoxiglucosa, fueron pacientes a cirugía y angioplastia, y tampoco la viabilidad con PET mostró beneficios. Después estudió el estudio REVIVE-IT, que involucró pacientes con difusión sistólica severa con tejido viable, que fueron a angioplastia, y no mejoraron los parámetros en las pruebas de viabilidad. Cuando analizamos acá los trials que tenemos sobre revascularización, los subestudios que utilizaron estudios de viabilidad, el estudio STITCH tuvo un subestudio de viabilidad y un subestudio de isquemia. Todos tenían baja fracción de eyección, 27, 26, 25, el PAR, y se utilizó, y fíjense ustedes que en los estudios de imágenes, increíblemente, bueno, en estos estudios ninguno se utilizó resonancia. Utilizaron ecoestrés, SPECT,
el PET, pero ninguno utilizó la resonancia magnética. Y en ninguno, en el seguimiento, digamos, ninguno de los resultados, observaron que utilizando viabilidad mejoren los resultados con cirugía o cirugía o angioplastia. Acá está el subestudio que decíamos del STITCH, de PALS colaboradores, que concluyó que los hallazgos del estudio no apoyan el concepto que la viabilidad miocárdica aporte mayor beneficio a la cirugía a largo plazo en la miocardiopatía isquémica. Pero, sin embargo, la presencia de miocardio viable se asocia a una mejor función sistólica del ventrículo izquierdo, independientemente de los resultados del tipo de tratamiento que utilicemos. Acá vemos en las gráficas que tanto en miocardio viable, viable con el no viable, los tratamientos se cruzan, no hay beneficio si hay que utilizar la viabilidad o no. Lo mismo, al mismo conclusión, llegamos con esta revisión sistemática de Ricardo Liga y colaboradores publicadas en el Jack American Heart Association del 23, en el cual, basándose en el estudio HEART, en el REVIVE-IT, en el STITCH y en el PAR2, ninguno de estos estudios tuvieron en los estudios de viabilidad la potencia para poder guiar el tratamiento. Los resultados, como vemos acá en la gráfica, en cuanto a eventos, tanto guiados por viabilidad o no, no hubo diferencias con otros estudios en la evidencia de los estudios. Por lo tanto, pasamos de una recomendación para utilizar viabilidad en las guías, en las guías europeas del 2018, que le daban una recomendación 2B, nivel de evidencia B, en los estudios de viabilidad, en la SAC, la recomendación de la SAC 2020, nivel 2A, nivel de evidencia B, para utilizarla en pacientes, las pruebas de viabilidad de pacientes con depresión severa de fracción de eyección, en candidato a tratamiento de revascularización o eventual trasplante cardíaco o defectos moderados severos de perfusión, en las guías del 2023 de síndrome coronarios crónico, a no tener una recomendación específica las pruebas de viabilidad. No figuran las pruebas de viabilidad indicadas en la guía del 2023. Por lo tanto, esta definición binaria de viabilidad habría que, esto de viable o no viable, si seguimos con los parámetros que venían de los estudios previos, habría que sumarle la anatomía que nos puede aportar la resonancia magnética, por ejemplo. Entonces, si nosotros tuviésemos que hacer una guía para utilizar la viabilidad en pacientes con disfunción ventricular izquierda severa, vamos a tener que, en pacientes que tengan mayor beneficio con el procedimiento de revascularización que riesgo, podemos utilizar los estudios que tenemos a disponibilidad de viabilidad, ya sea el EQUESTRE, el SPEC, la resonancia o el PET, y vamos a determinar que si en esos estudios tenemos miocardio viable o parcialmente viable, podemos ir a revascularización. En cambio, cuando el riesgo del paciente es más que el beneficio que nos puede dar el procedimiento quirúrgico, la terapia médica es la que se impone. Lo mismo que si de los estudios sale que tenemos tejido, sobre todo no viable, la terapia médica es la que se impone. Entonces, la evidencia disponible de los estudios disminuye la solidez de la base teórica de la revascularización guiada por viabilidad. Probablemente esto sea porque los mecanismos de beneficio de la revascularización sean multifactoriales. Por lo tanto, los estudios de viabilidad podrían tener mucha utilidad en población de pacientes cada vez más grandes, de edad avanzada, con comorbilidades, disfunción del ventrículo izquierdo, con grandes volúmenes telediastólicos, para guiar la decisión clínica de los cirujanos y de los cardiólogos intervencionistas. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Esteban, muy interesante. Bueno, ahora vamos a dar lugar al panel. El doctor Adrián Carlesi, ¿se encuentra? Ahí. Adrián, ¿alguna pregunta? No, primero que nada, felicitar a los expositores, a Juan y Esteban, muy claros. Los casos clínicos fueron muy representativos desde lo
desde el punto de vista de lo que yo pienso de la viabilidad. A mí me parece que si uno se pone a discutir de política o se pone a discutir de fútbol, se va a poner más de acuerdo que si uno se pone a discutir de viabilidad en cuanto a los conceptos. Es un tema muy polémico. El primer caso que presentó Juan es un caso típico de la evaluación de la viabilidad por más de un método. Y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, de lo que nos enseñó el estudio Revive. El estudio Revive fue un estudio que, a diferencia del Stitch, fue un estudio que necesitó de viabilidad para ingresar. El estudio Stitch no necesitaba, fue un subestudio. Y la viabilidad se evaluó por resonancia cardíaca. El estudio Revive lo que nos mostró es que la viabilidad no guió el pronóstico de los pacientes. Sí, lo que guió el pronóstico de los pacientes es la no viabilidad. Y más aún, lo que guió más potentemente el pronóstico de estos pacientes es la presencia de escara, es la presencia de cicatriz, que la resonancia es muy buena para determinar necrosis y no es tan buena para determinar viabilidad. ¿Por qué no es tan buena para determinar viabilidad? Porque en muchos casos en donde nosotros decimos que tiene viabilidad, ese territorio puede estar viable, pero no porque ser un territorio hibernado, sino por tener una patología dual. Entonces, viendo en cuanto al primer caso que presentó Juan, lo que realmente establece la viabilidad, es decir, que el sustrato que está atrás es la hibernación, es el hecho de que presenta isquemia en la cámara gamma. Y eso es lo que hace que cuando se revascularice, ese paciente mejore. Porque si ese paciente solamente nos guiábamos por la resonancia, Se corta. Mm. Se fue, se fue Carlos, ¿no? hola, ¿me escuchan? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora Ahí sí, está. sí. Sí. Si nos guiábamos solamente por la presencia de no realce tardiva a ese nivel, nos estamos olvidando de otra cosa, que es la patología dual. Puede ser que este paciente tenga otra condición que esté generando que ese músculo esté disfuncional. La presencia de isquemia es lo que nos da a nosotros el concepto de viabilidad, porque asocia la viabilidad, que es un concepto imagenológico. Viabilidad es un concepto imagenológico que es dicotómico, viabilidad sí o viabilidad no. Y eso es el error que nosotros tenemos. Porque atrás lo que representa es la hibernación, y la hibernación es un fenómeno continuo, como bien lo explicó Esteban. Hay partes que están necróticas y hay partes que están viables. Entonces, ese es el error. Y el aprendizaje que nosotros tenemos que tener del estudio Revive es que con la resonancia lo que nos da el poder de la resonancia no es la viabilidad en sí, sino que es descartar que no haya una escara, que haya una necrosis extensa. Una vez que nosotros descartamos que no haya una necrosis extensa, porque eso nos dio el Revive, tenemos que ver que hay viabilidad. Si hay viabilidad, tenemos que descartar que haya isquemia. No nos podemos quedar solamente con la resonancia, descartar que hay un proceso isquémico atrás. Y eso lo representó muy bien el primer caso que vos mostraste. Es un caso en donde no tiene realce tardío a nivel de la pared anterior, pero tiene isquemia en la cámara gamma. Entonces, ese es el concepto ahora de viabilidad. La resonancia lo que nos da a partir del Revive es el hecho de no buscar viabilidad con este método, sino buscar no viabilidad, o más específicamente buscar necrosis. Y el otro caso que vos presentaste es precisamente eso. El territorio de la coronaria derecha no tenía viabilidad, no tenía necesidad de revascularizar ese territorio. Yo en ese caso lo que hubiese hecho es hubiese hecho también lo que hicieron con la descendente anterior. En la descendente anterior hicieron FFR. También hubiese hecho FFR en la circunfleja, porque probablemente
esas mm, lesiones, el FFR no mostraba isquemia y probablemente se salvaba de una angioplastia y mm, hacerlo tratamiento médico, manejarlo completamente con tratamiento médico. Pero a mí me parece mm, que viéndolo de la perspectiva de la resonancia, el mayor capital que tiene este método es el hecho de cuantificar bien la necrosis. Y ya nos enseñó, vuelvo a repetir el REBAI, que la necrosis es realmente lo que marca pronóstico, no la viabilidad. Así que, bueno, reitero las felicitaciones para los dos. bien. Buenísimo, Adrián. En base a esto último que has dicho de la CX en este último paciente y de la derecha, hacer FFRCT, la lesión No, culpable. la derecha no. A la derecha yo no No, le no, daría no, FFR perdón. porque tenía necrosis. Bien, bien. Claro, claro. La lesión culpable en ese paciente, ¿te parece que fue la derecha con ese dolor que él tiene toda la noche y recién vuelve ya asintomático a la otra tarde con la QS? Y bueno, a mí lo que me impresionó es el edema en toda la región inferior, marcando que esa era la zona culpable, ¿no? Porque se dio el debate también, che, No, ¿cuál fue la porque lesión lo que culpable? yo, claro, lo que yo vi es que el único lugar necrótico que tenía es la derecha, en el Sí, marco de una derecha sí, dominante y sí, que no tenía dominancia izquierda. Y el territorio es no. lo que uno puede plantearse es por el Mm, hecho de que ese realce tardío que él tenía o ella. ujú, Probablemente cuando se hace muy tempranamente, ese realce tardío puede estar contaminado por edema. Probablemente en mm, algunos pacientes, cuando uno le hace más tardíamente, ese realce mm. tardío disminuye porque el edema se Pues, va. Y eso es mm, lo que mm, uno después habla como lo que se llama el miocardio salvado, cuando uno hace una total, angioplastia. total, total. Sí, hay un trabajo lindo que habla de cuándo es mejor hacer una resonancia, si el día 1 o el día 7 o el primer mes, y se vio que al día 7 sigue siendo un buen predictor tanto para ver el edema, el miocardio salvado por salvar, y entiendo que al día 7 es lo que yo he aprendido. En este Claro, paciente se digamos, hizo, uno, creo, ujú, Claro, uno tiene que dejar pasar un tiempo. Si uno quiere evaluar la viabilidad del territorio de la arteria culpable para poder revascularizarla tardíamente, bien, uno tendría que dejarse no contaminar por el edema. Entonces, pasar un bien, tiempo, puede ser una bien, semana, 10 días, 15 días, y ahí bien, hacer una resonancia si quiere guiarse por el bien, monto de necrosis. Pero lo importante para decir es que en esa circunstancia del evento agudo, a veces el realce tardío está contaminado por el edema. bien, Entonces, no todo es necrosis. El realce tardío no bien, refleja totalmente la necrosis. bien. Bien, clarísimo, Doc, clarísimo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro debate que quieran traer. Bueno, gracias, Adrián. Una pregunta para Esteban. Vos que tenés una experiencia en un centro privado, ¿cómo manejan el tema de la viabilidad, de la evaluación de la viabilidad, tanto en agudo como en crónico? ¿Cuál sería? ¿Tienen un algoritmo? Mira, en la parte privada, básicamente, donde yo estoy, tiene que ver con la disponibilidad, inicialmente con la disponibilidad. En el centro donde yo estoy no hay un resonador, hay ecodoppler y hay medicina nuclear. ¿M? Pero siguiendo con la línea de la charla, en la viabilidad sobre todo la van a decidir en el mejor dicho, la decisión terapéutica la van a decidir en base a todas las comorbilidades del paciente y habitualmente se utilizaría un estudio más en pacientes crónicos, quizás la resonancia, se pediría la resonancia, pero en agudos se va a tratar de revascularizar. Digamos, la conducta se toma en el centro, en agudo tratar de revascularizar. En el caso como el primero, donde hay algo crónico, se van a hacer estudios, resonancia o medicina nuclear para ver el grado de necrosis, cara que tenga y bueno, ver si se puede hacer la revascularización. También hay que ver, bueno, en la institución donde yo estoy, la parte en crónicos también, se tratan de hacer revascularizaciones en oclusiones crónicas, porque a veces, como conversábamos en la charla,
hay un mix heterogéneo en lo que parece necrótico, ahí conviven en lo que parece no viable, tejido viable, la escara, perdón, que decíamos tejido viable o parcialmente viable, y abriendo esas arterias en forma crónica se puede o todavía obtener algún beneficio. Bueno, anatómicamente la verdad que la coronaria derecha, bueno, primero con la resonancia que tenemos, y angiográficamente la de tercio medio es factible, pero la oclusión distal se ve que no tiene RANAF, o sea, no tiene salida como para revascularizarlo, o sea, que sería medio complicado, digamos. Para mí la circunfleja sí era revascularizable. No, yo en mi caso no hubiese utilizado FPR, hubiese directamente revascularizado porque era un territorio que mostraba que estaba viable y de paso para que compense un poco lo que es la coronaria derecha. Pero bueno, ahora, Juan Manuel, ¿cuánto es el tiempo aproximado que se recomienda después de un evento agudo hacer una resonancia para justamente evaluar la viabilidad eh, del miocardio? Bueno, como hemos dicho, una semana. Una Mínimo. semana ya mínimo, en base a lo que nos ha dicho Adrián también, recién que estoy aprendiendo acá, una semana vendría a ser el tiempo mejor donde hasta tiene un valor pronóstico, ¿vio? De lo que es la fracción de eyección, la recuperación que puede tener ese miocardio. A la semana ya sería un buen estudio para ver tanto el edema, para ver tanto el realce tardío, la fibrosis. Así que me parece que una semana es lo correcto. Bien. Bueno, y la última, Esteban, ustedes tienen mucha experiencia con ecodobuta, digamos, como una opción en... Bueno, yo también trabajo en un centro privado donde nos contamos con resonador, y básicamente nos guiamos por angiografía y en caso de los eventos agudos, ¿no? Y por un eco transtorácico convencional. Pero en tu centro, ¿hay experiencia con ecodobutamina? Sí, exactamente. Hay bastante experiencia con ecodobuta, dado como comentás vos, uno se maneja con la disponibilidad que tiene en el centro médico. Y en el Instituto de Cardiología, donde yo estoy, hay bastante experiencia con con el ecodobuta, y bueno, son buenos los resultados que tiene. Sí, el tema del eco dobuta opera de la misma manera que la cámara gamma que mostró Juan. Eh, Cuando uno tiene una lesión severa de tres vasos o de un vaso en particular, como este que era la descendente anterior en el primer caso, y nos encontramos con un territorio que no tiene absolutamente ningún tipo de realce tardío, uno tiene que descartar, en este caso, que no haya un componente dual. Hay trabajos, hay un trabajo muy grande de casi 3.000 pacientes en donde ellos lo que hicieron es, todo paciente que tenían enfermedad coronaria le hacían una resonancia cardíaca y lo que hicieron es dividirlo en pacientes que tenían enfermedad coronaria severa, que no tenían ningún tipo de cardiopatía, que tenían una cardiopatía debida a la enfermedad coronaria, que tenían una enfermedad, cardiopatía debida a otra causa, porque no se justificaba por la resonancia, o tenía una cardiopatía dual, es decir, justificada en parte por la cardiopatía isquémica y justificada por otra causa que no estaba establecida. Estos dos últimos, en donde es combinados o que no tiene nada que ver la cardiopatía isquémica, esto representa 1 de cada 6 pacientes. Y a estos pacientes le iba peor que aquellos pacientes que tenían una cardiopatía isquémica, es decir, una enfermedad cardiopática debida a una enfermedad coronaria, le iba peor. Por lo cual, la resonancia en este marco de tener nada de realce tardío como tenía el primer caso que mostró Juan, uno tiene que ir a otro método que busque isquemia. ¿Tá? Por eso el caso de Juan mostró que ese territorio, esa pared anterior en la resonancia que no tenía nada de realce tardío, tenía isquemia, por lo cual uno puede aseverar con esto de que esa disfunción en ese territorio se debe a un proceso isquémico, es decir, hablar de hibernación, de falta de balance entre oferta y demanda. Pongamos lo que quiera, por
miocardio atontado repetitivo o por down regulation, pero hay hibernación, o al menos nos aproximamos al concepto de hibernación. Entonces, eso es por ahí lo que hay que dejar claro. Que la resonancia, el principal aporte que tiene es mostrar la necrosis. Cuando no muestra necrosis, es decir, que no muestra realce tardío, no podemos parar ahí. Tenemos que ir a buscar con otro método, ya sea el ecodobuta, la cámara gamma o el PET o la FFR, que esté mostrando isquemia. Entonces, esa es la lección que nos dio el Revive, que la resonancia es un muy buen método para ver necrosis, pero no para ver viabilidad, porque la viabilidad puede estar relacionada, o el tejido puede estar relacionado no por un proceso isquémico, sino por otro mecanismo. Entonces, el Bien. caso que mostró Juan, el primer caso que mostró, es excelente. Es excelente porque muestra un territorio que no tiene nada de necrosis, que no tiene realce tardío gadolinio, pero está isquémico. Y el resultado está a la vista, lo que pasó, que fue muy claro. Bien. Sí, yo aprendí mucho de ese caso también, bueno, fue en mi centro formador en Ulton, que bueno, ahí tienen SPECT, tienen PET, tienen tomografía coronaria, tienen cateterismo, se hizo todo en la semana, todos esos estudios que yo les mostré, que uno pensaría, no sé, acá en Salta, donde yo estoy actualmente, para autorizar esto, ¿no? Bueno, le hemos podido sacar el jugo a ese instituto. Uno capaz pensaría que con esa resonancia ya pasaría al cateterismo, o se hizo la tomografía coronaria. Bueno, lo hemos podido documentar bien todo, ¿no? Pero es un lindo caso. Yo agradecido, doctores, creo que estamos llegando ahí al final y como FAC joven, agradecido de poder seguir aprendiendo de ustedes, de que nos den el espacio. Así que bueno, no sé si hay algo, alguna otra pregunta, algo más que quede por debatir. No tenemos preguntas de los asistentes, así que bueno, muy Lore, buena disertación. Sí, dime. y le quería preguntar a Adrián Carlesi, después de que sale el paciente, digamos, bueno, como mostró Juan Manuel primero, que le hicieron después de los 7 días, para control, digamos, de un paciente que uno lo revascularizó para ver realmente la escara. A los 6 meses se recomienda hacer la resonancia para ver la escara que queda en caso después de la revascularización en un paciente que ya se infartó, o cada cuánto uno recomienda hacer la resonancia para ver el grado de escara que puede tener el paciente. No, no necesariamente una resonancia es imperativa darla. No es imperativa. La resonancia lo que va a guiar es el tratamiento que uno quiera hacer, en cierta manera. Pero si un paciente sale con un infarto y sale revascularizado, eh, y la conducta termina ahí, que no se va a hacer ninguna otra cosa, no es necesario hacer una resonancia para ver el monto isquémico, eso uno lo puede cuantificar o lo puede ver con un ecocardiograma. La utilidad en este caso es el hecho de guiar algún tipo de intervención, sí o no. Pero si este paciente se revascularizó en el proceso agudo, se revascularizó con una angioplastia primaria, quedó un infarto, pero la estrategia terapéutica queda en esa revascularización, en esa angioplastia primaria, no es imperativo hacer una resonancia en seguimiento para cuantificar el monto de necrosis. Uno lo puede manejar en ese sentido con un ecocardiograma. Me parece que el rol de la resonancia es si uno quiere hacer algún otro tipo de intervención, ya sea en esa misma arteria o en otra arteria lejana. Bueno, perfecto, muchas gracias por sacarme esa duda. Bueno, muy buenas disertaciones y bueno, les agradezco a todos el haber participado y bueno, espero que volvamos a tener nuevas reuniones donde podamos seguir discutiendo estos casos, la verdad que son muy interesantes y bueno, de paso conocemos las experiencias de cada centro, que lamentablemente en Argentina las realidades son diferentes y bastante complejas en cuanto a la complejidad de los métodos complementarios que cada provincia tiene. Así que bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene. Así que bueno, listo. Muchísimas gracias a todos y a todos los que participaron. De nuevo, gracias y buenas noches. Buenas Gracias. noches. Adiós. Gracias, Adiós. muchas gracias por la invitación. Y Muchas gracias. felicitaciones al comité
cardiólogo joven, la verdad que son muy punzantes, que te tiran. Así que los felicito mucho y de corazón, gracias a la invitación. Silencio. Igualmente, Gracias. muchísimas gracias por la invitación. Muchas Gracias, gracias. gracias a todos por prenderse. Adiós, adiós.